Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Informe Pinzón. Hoy lunes, abriendo semana, prácticamente cerrando el mes de marzo. Qué rápido se fueron estos primeros 3 meses del 2011. Y bueno, pues vamos a entrar ya a prácticamente una etapa política muy interesante, no solamente para el Estado, sino para el país. Ya seguramente usted sabrá, hay candidato de unidad, como le llaman los partidos políticos en el Estado de México, en el Partido Revolucionario Institucional. El PAN y el PRD no se ponen de acuerdo. Hoy le tendremos, por cierto, un poquito más adelante, una conversación que nos dio en exclusiva en su visita por Querétaro el expresidente Vicente Fox. Hablamos acerca del tema de las alianzas. ¿Qué opina Vicente Fox? ¿Qué opina Vicente Fox del PRD? Estuvieron interesantes, fueron declaraciones que incluso nos reprodujo el periódico Reforma en su edición de internet. Seguramente mañana lo hará en la parte impresa. Pero bueno, pues hay muchas cosas que vamos a compartir esta noche con ustedes. Vamos a tener, por supuesto, la presencia de Antonio Navarro. Ya se adelantaba un poco a la gente que nos sigue por Twitter y a la gente que nos sigue por Facebook. Antonio Navarro, exregidor panista del municipio de Corregidora, quien en su momento fue uno de los más duros críticos de la campaña de Manuel González Valle. Él en internet pues hizo algunas denuncias a través de un podcast. Y pues mucha gente se enteró justamente viéndolo a él en estas denuncias sobre el caso de Concremás, de esta concretera que se aseguraba pues era propiedad, una buena parte de ella, de la familia de González Valle, y todos estos negocios de los cuales ya platicaremos. Y la denuncia que se presentó en su contra, bueno, pues resulta que Manuel González Valle no solamente perdió la elección, sino que también perdió la demanda que hizo en contra del exregidor. Vamos a conversar con él esta noche. Le voy a tener, si usted no nos acompañó el sábado, le voy a tener para usted una parte de la conversación que sostuve en este estudio con Andrés González Arias, periodista queretano que publicó en el 2008 el libro Los ruidos del poder, y que en su momento, en esa parte de uno de los libros, cuando hace una recopilación de las historias de Francisco Garrido, tocaba el tema del tángano, este tema tan caliente para los periodistas, bueno, para algunos periodistas, para otros no tanto, pero un tema muy caliente en este cambio de uso de suelo de reserva ecológica a uso comercial. Bueno, pues Andrés González Arias daba nombres e involucraba, entre otros, a José Luis Alvarado, el dueño del equipo de Gallos Blancos, como uno de los propietarios de estos terrenos. Y bueno, pues le voy a tener, si usted no lo vio el sábado, parte de esta conversación con Andrés González Arias, en donde habla acerca de nombres y de datos sobre el tema del tángano. Y bueno, pues también vamos a tener esta conversación, parte de la conversación en audio que sostuve con el expresidente Vicente Fox en exclusiva esta mañana, hablando del tema de las alianzas. Por supuesto, como siempre y como todos los lunes, vamos a tener el comentario de Ana Rincón Gallardo y también pues el punto de vista de quien como siempre nos acompaña en este estudio, que es la directora editorial del Informe Pinzón, Rosalba Delía, a quien saludo esta noche. Rosalba, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Y como dices, pues el tema electoral, si se comenzó a calentar en enero, bueno, ya con estas definiciones que se empiezan a dar en el Estado de México, pues mucho más. No falta que el PAN y el PRD, después de esta consulta ciudadana que hicieron, en donde deciden que sí van a ir con un candidato de alianza, tendremos mucho que ver todavía para que se pongan de acuerdo y decidan quién será su candidato. Y además habrá que ver que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Erubiel Ávila, pues es un hombre vinculado mucho con Carlos Salinas de Gortari. Se dice que Catepec no es un municipio que está entregando tan buenas cuentas como para ser el candidato a gobierno del Estado. Pero bueno, pues el PRI se la está jugando, y la conversación con Fox fue muy interesante porque Fox se va con todo en contra del PRD. Dice, entre otras cosas, que es el peor de los partidos para hacer una alianza, y también se cuestiona al propio Partido Acción Nacional, donde dice que pues el PAN está, decía el expresidente, pues en una posición de buscar en la calle a cualquiera para ir en alianza. Y bueno, pues declaraciones duras que hizo el expresidente esta mañana sobre esos temas. Pues nosotros lo hemos comentado en esta situación del Estado de México. Parece que el PRD y el PAN van con todo para que el PRI no siga gobernando el Estado de México. Como también hemos dicho, es pues como un poco el ensayo para la jornada electoral que nosotros tendremos que vivir en el 2012. Entonces, bueno, sí va a ser un verdadero problema que el PRD y el PAN se pongan de acuerdo. Bueno, la secretaria general del PRD diciendo que no va a haber alianza después de que hacen esta consulta ciudadana. Muy poca participación, por cierto, en esta consulta que hacen. Y
veámoslo a mi punto de vista, el que sale ganando, por lo menos en este fin de semana, sigue siendo el Revolucionario Institucional, porque sale con un solo candidato, e incluye, Erubiel Ávila, incluye a uno de los que eran aspirantes también a candidato, para que sea su coordinador de campaña. Entonces, bueno, pues el PAN y el PRD tienen una larga tarea para ponerse de acuerdo, porque será muy difícil ver a un candidato del PAN o a un panista como candidato del PRD, o al revés, a un candidato del PRD pues abanderando al PAN, ¿no? Así es, pues ya vamos a platicar acerca de estos asuntos. Por lo pronto, como tenemos muchas cosas que platicarle, ojalá que nos acompañe. Le recuerdo que tenemos números en vivo para que usted nos llame. Recuerde que la parte más importante de la comunicación es la de usted y nosotros, la vía telefónica, 800-7100 para que nos llame. El Twitter, Rafa Pinzón, ahí está nuestro Twitter, y Rafael Alejandro Pinzón Galván en Facebook para que usted nos pueda acompañar. Así es que con todo esto nos vamos a hacer una primera pausa comercial y regresamos. Transmitimos en vivo para ustedes de Cablecom esta edición del Informe Pinzón. Estamos de regreso esta noche en la edición del Informe Pinzón TV y me da mucho gusto saludar a Antonio Navarro, ex regidor del municipio de Corregidora por el Partido de Acción Nacional. ¿Todavía panista, Toño, o ya no panista? Panista y por convicción, Rafa. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Toño, y te preguntaba esto de entrada porque habrá quien piense, bueno, pues quien pudo haber demandado, primero quien pudo haber denunciado al candidato del PAN al gobierno del estado en su momento, que era Manuel González Valle, pues podría haberlo hecho un priista, podría haberlo hecho otra persona, pero tú como panista lo hiciste, tú como panista mostraste una parte de lo que en su momento se decía era una especulación y después se comprobó que era cierto, que eran los contratos de Concremás y la cercanía del propio candidato a estos negocios. Lo denunciaste por internet, pierde Manuel González Valle, te presenta una demanda por difamación, tú la ganas en primera instancia, parece que Manuel González Valle, como dicen por ahí, no le gusta perder, la volvió a presentar en una segunda instancia. ¿Y qué pasó en esta segunda instancia, Toño? Sí, así es, Rafa, como tú dices, bueno, él en octubre del 2009 me demanda por daño moral, por lo que él considera que le generó nuestra actuación en aquel momento, lo que manifestamos, lo que dijimos. En diciembre del año pasado se dicta la sentencia de primera instancia en la que el juez Juan Jorge Velázquez nos declara libres de todo cargo y condena a mi contraparte al pago de gastos y costas. Ellos tenían derecho, y lo hicieron, a apelar dicha sentencia, y la semana pasada fui notificado de la resolución de la segunda sala civil del tribunal, por la que confirman la sentencia de primera instancia y además condenan a mi contraparte al pago de gastos y costas, además de la segunda instancia. ¿Qué significa esto en términos un poco más entendibles para la gente, Toño? Él pierde la demanda, pero ¿qué pierde? ¿Ahora qué va a pasar después de que pierde la segunda instancia? Mira, la sentencia todavía él podría recurrir al amparo, y si no lo hace, bueno, la sentencia quedaría firme. El que la sentencia quede firme, declarando que yo quedo absuelto, es que él no pudo probar que yo le ocasioné daño moral. Entonces, pues, al haber un perdedor y un ganador en un juicio, los gastos que se generen de este juicio le son exigibles a la parte perdedora. Habrá que esperar a que dicha sentencia cause estado. Ellos tienen derecho a recurrir al amparo. No se los recomiendo, creo que tanto lo que se vio en primera instancia, en segunda instancia, lo que resolvió el juez y los magistrados, no tiene vuelta de hoja y creo que no tiene que alegar en el amparo. Toño, ¿esto quiere decir que lo que tú denunciaste en su momento a través de internet es cierto? O sea, ¿esto quiere decir que él te demanda por difamación, por daño moral, y esto ocurriría solamente si tú estuvieses mintiendo? ¿Quiere decir que lo que tú denunciaste en su momento, el asunto de Concremás y todas las demás denuncias eran ciertas? Mira, el fondo del asunto es que lo que denunciamos en dicho momento fue retomando denuncias ciudadanas que ya existían en diversos medios, columnas periodísticas de varios compañeros, en blogs, en videos en YouTube anónimos, y lo único que hicimos fue presentar una denuncia de hechos de aquello que se estaba ventilando ante el Partido Acción Nacional, en el Comité Nacional, y posteriormente vía un podcast. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos tenían que demostrar
que mi actitud era ilegal, que había sido dolosa y que le había generado un daño. Tanto en primera instancia como en segunda instancia, el juez y los magistrados han manifestado que nunca he incurrido en conductas ilícitas, que no he generado el daño y por lo tanto no hay que sancionar en este caso. ¿Te has comunicado con Manuel González Valle, con sus abogados, en algún acercamiento? No, bueno, nada más hemos coincidido en algunas audiencias con él cuando le tocó absolver posiciones y rendir su declaración de parte, con sus abogados pues en las diligencias que a mí me ha tocado desahogar. No ha habido la oportunidad de platicar, pero qué bueno que lo dices. Yo creo que este es un excelente foro para hacer la invitación a que dejemos atrás los problemas, los pleitos. La ciudadanía ya no quiere pleitos estériles. Creo que estamos hartos de ver políticos peleándose y en dimes y diretes. Creo que esto no le abona nada. El 2009 quedó atrás. Está demostrado plenamente que yo no le generé daño moral al compañero de partido. Y creo que tanto Acción Nacional como Querétaro merecen un diálogo de altura, no pleitos, y que por el bien del PAN y de Querétaro podríamos dejar este tipo de cosas que nada más desgastan y no nos llevan a nada. Toño, ¿tú sigues militando activamente en Acción Nacional? Así es. Tú, desde tu postura como militante de Acción Nacional, como exregidor del partido, ¿cómo ves realmente hoy al partido? Después de estas demostraciones públicas de afecto, de cariño, de reconciliación, no sé ni cómo llamarlas, pero de unidad, realmente dentro del partido Acción Nacional ya se perdonaron, ya están viendo hacia adelante, ya los malos de la película se volvieron los buenos y hay un final feliz para un proceso electoral como el que viene en el 2012. Yo creo que hay el intento de gran parte de la militancia, que yo creo que somos los que realmente formamos Acción Nacional, de sí retomar nuestros principios, de sí recomponer el camino, de reconocer nuestros errores e ir hacia adelante. No lo veo en todos, creo que todavía hay algunos compañeros o gran parte del panismo, y lo vemos a nivel nacional con el dichoso tema de las alianzas, que lo que les obsesiona es el poder por el poder mismo, al costo que sea, violentando normatividad interna, violentando el código de ética de los servidores públicos. De hecho, cuando yo señalo el caso del del excandidato a gobernador, es por violentar nuestra normatividad interna, por violentar el código de ética, que dice claramente que no se beneficiará ni el servidor público, ni a su familia, ni a cercanos, a través del cargo que se ostente con beneficios económicos. Es decir, creo que una parte del panismo sí está preocupada por recomponer el camino, otra por a ver cómo le hacen y a cómo dé lugar, obtener el poder, conservarlo o quitárselo a alguien. O sea, el argumento de decir, es que para sacar al PRI se me hace tan vago como decir, bueno, pues que no gane él, que sea el que sea, pero que no gane él, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es muy preocupante. A mí me preocupa porque no estamos hablando de qué queremos hacer, por qué somos la mejor opción y cuáles son las ventajas y por qué la ciudadanía debe preferir Acción Nacional en lugar de otros partidos. Tú, que has sido un crítico de tu partido, ves hoy, hace unas semanas platicaba yo con Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI, me decía que para ellos, con la actuación de José Calzada como gobernador, era impensable el no ganar, decían los priistas, de la alcaldía de la capital en el 2012. Yo te pregunto a ti como panista, ¿la actitud, el trabajo, la actividad del alcalde Francisco Domínguez podría pensar lo mismo para Acción Nacional o deja huecos y posibilidades para que el PRI pueda regresar al centro cívico? Bueno, dicen que todos somos mejores analistas pasando la elección que prediciendo, ¿no? Pero creo que también en el 2009 y todas las elecciones nos dejan lecciones. Se hablaba de un 2-1 contundente y vimos que el resultado no fue que no nos favoreció. Se hablaba de que un 3-4-1 en el municipio y fueron 7 puntos porcentuales la diferencia. Entonces, bueno, Pancho está obligado a hacer una excelente labor y también Acción Nacional está obligado a postular a los mejores hombres, mujeres y ofrecer una plataforma congruente y adecuada. Nada está garantizado, sabemos que el Revolucionario Institucional irá con todo. Querétaro sabemos que es el municipio más grande, más poblado de Querétaro y es parte de la estrategia.
no hay nada asegurado, creo que ha habido buen trabajo, pero también creo que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar en la administración municipal actual. Muy bien. Toño, yo no quisiera despedir esta entrevista sin preguntarte sobre un tema que hemos venido trayendo, es el tema de la privatización de las ferias municipales. Te lo pregunto porque tú fuiste regidor y porque al final hay dos posiciones. La posición de quien dice que el municipio no gaste un solo peso en una feria es muy buena, pero por otra parte vemos ferias como la de Corregidora, donde tú fuiste regidor, en donde una familia tiene que pagar 49 pesos con 90 centavos por persona y en donde hoy